El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Verdades Espirituales. Aquí encontrarás principios espirituales y leyes universales de justa acción que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones humanas. Conocerás la verdad que te liberará del sufrimiento y las limitaciones del pensamiento erróneo. Dios te bendice. Saludos, queridos amigos. Bienvenidos a este espacio y gracias por dejarnos entrar a sus hogares, en donde compartiremos verdades espirituales. Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Estamos ubicados en la calle del Seminario número 60, Plaza Millennium, local 6B, en el segundo nivel, en Sánchez Piantini. Todos los domingos ofrecemos servicios devocionales a las 10:30 a.m., los miércoles ofrecemos servicio de oración a las 7:30 p.m. y los jueves ofrecemos clases de enriquecimiento espiritual a las 7:30 p.m. Para más información puedes escribirnos a nuestro correo electrónico verdadesespiritualestv@gmail.com o llámanos al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice. Bien, queridos amigos, de vuelta con ustedes. El tema central del día de hoy es el infierno, un lugar a donde ir o una experiencia para sufrir. Y antes de comenzar, voy a presentar a mis compañeros. A mi derecha está la reverenda Jocelyn Quesada, también el reverendo Cornelio Lebrón, y a mi izquierda, empezando con Felipe, el maestro licenciado Felipe de Brand, y Neomicia de León, la maestra licenciada Neomicia de León. Entonces comencemos con el tema del día de hoy. Y fíjate que tradicionalmente cuando nosotros hablamos del infierno, estamos hablando de un lugar donde la gente mala normalmente va después de su muerte. Por lo menos eso fue lo que me dijeron a mí cuando era pequeño. Y a la mayoría de nosotros se nos ha enseñado que si nosotros nos portamos bien, vamos a ir al cielo. Y si nos portamos mal, vamos a ir al infierno y vamos a estar condenados para hasta toda la eternidad en el fuego ardiente por haber sido malos. Esa fue la enseñanza tradicional que a mí me dieron desde pequeño. Entonces, Felipe, yo quisiera que empezáramos a hablar y háblanos un poco de cómo se llamaba el infierno en el Antiguo Testamento y qué significa esto exactamente. Sí, cómo no. Gracias, Roberto. En el Antiguo Testamento, la primera vez que se utiliza esta palabra para referirse, se utilizó la palabra Seol, y se utilizó en el libro de Génesis, básicamente en el pasaje cuando los hijos de Jacob habían vendido a José y entonces le informaron a Jacob que había muerto. Él cayó en una profunda tristeza y dijo que iba a esperar hasta poderse reunir con su hijo en el Seol, que era, según esa tradición, el lugar a donde iban las almas cuando pasaban de esta experiencia de vida. Y esa era la palabra que se utilizaba en el Antiguo Testamento. Pero en la concordancia que se ha traído en la Biblia, se relaciona el infierno, como usted bien mencionaba, como ese reino de la muerte, ese lugar donde van supuestamente las almas que se han portado mal. Y siempre se ha identificado como un lugar de sufrimiento, como un lugar de tormento, básicamente. Un lugar oscuro, donde caían ahí, no había vida, no había nada ahí. Entonces, ¿cómo podemos ver el concepto original, el fuego, en ese concepto original que tú estás describiendo de Seol, Felipe? El fuego no estaba asociado con ese lugar ahí. Entonces, Jocelyn, yo quisiera entonces que nos explicara entonces cuándo comenzó a usarse la palabra infierno, porque antes en el Antiguo Testamento, como hemos visto,
ese lugar se le refería como el Seol, pero ahora hay que ver de dónde sale esa palabra del infierno. Claro que sí. Muchísimas gracias. Mira, en el Nuevo Testamento, la palabra infierno es la traducción de la palabra Gehenna o Gehenna, como algunos dicen. El Gehenna es el nombre utilizado en tiempos de Jesús para un valle ubicado al sur de Jerusalén. Ese valle se convirtió en un enorme basurero. Imagínense el basurero de Duquesa para ahora en nuestros tiempos. Ahí se quemaba todo tipo de basura, incluyendo cadáveres. ¿Y qué pasa? Que ese basurero permanecía encendido durante todo el día. Y así la gente decía, ahí hay un fuego eterno. Inclusive para disminuir los olores de los cadáveres que se colocaban allí, se agregaba además azufre, lo que hacía que ardiera. No se apagaba, es un fuego eterno y la gente lo fue asociando con ese concepto de infierno. Entonces realmente, como tú acabas de decir, era como así como el basurero de Duquesa, que eso está prendido todo el tiempo. Cornelio, y dinos algo, en los evangelios vemos que Jesús hace referencia al infierno o infierno de fuego. ¿A qué se refería él con esto? Durante la época de Jesús, cuando el yugo del Imperio Romano atacaba fuerte, se dice que algunos de los judíos hicieron sacrificios humanos para que estos se convirtieran en una religión antigua semítica que adoraban a un dios que se llamaba Moloch, a quien ofrecían niños, preferiblemente el primogénito, en esos sacrificios echándolo al fuego. Se dice que, según la leyenda, que construyeron una estatua encima del monte Gehenna y que colocaban los niños en los brazos de esa estatua y después caían derribados hacia el valle en donde eran sacrificados los niños. Yeah. Sí. Wow. Entonces esa referencia de Jesús al infierno de fuego era acerca de esta práctica que estaba prohibida y no acerca de una condenación eterna después de la muerte. Era bastante tortuoso eso, Sí. y era realmente un sacrificio grande. Entonces, Neomicia, pero nosotros hemos escuchado siempre que se dice que la gente desciende al infierno. ¿Por qué la gente dice esto, que desciende al infierno? Como la humanidad ha sabido por largo tiempo, en el núcleo de la Tierra es un lugar muy caliente, sumamente caliente, a una alta temperatura. Y como el infierno paradójicamente se compara con eso, decíamos que la gente opina que bajar al infierno es bajar a ese sitio de calor, es un sitio donde tú te vas a quemar, donde tú te vas a condenar. Entonces por eso se habla de que desciende al infierno, pero desciende al núcleo de la Tierra. Entonces realmente, chequeando la historia que tú hiciste de ese valle que era profundo y lo que tú estás diciendo, que el centro de la Tierra era caliente, entonces es lógico pensar que si vamos para abajo, vamos a calentarnos, ¿verdad? Un lugar caliente. Ok, digo yo, ¿verdad? Claro. Ahora, Jocelyn, yo te pregunto entonces, si todo este concepto acerca del infierno es algo nebuloso, porque por una parte estamos hablando del valle, y entonces por otra parte estamos hablando del centro de la Tierra, ¿por qué hay entonces tantos, y eso está como no muy bien definido, por qué hay tantos líderes religiosos predicando acerca del infierno? Porque tú sabes cómo es esto, o sea, la gente predica muchísimo del infierno. Mira, es que asociar el infierno con ese fuego eterno o Gehenna, y que es un lugar a donde nosotros vamos a ir una vez que partamos de este mundo, que nos llegue la muerte, pues provoca miedo, mucho temor. Y del miedo se sirve mucha gente. Muchos grupos de cualquier actividad. La gente se aprovecha del miedo que tienen otras personas. ¿Y qué más que apoyarse en ese miedo? Para algunas personas que asisten a grupos, a iglesias, hasta sectas,
que piensan en la salvación, en lo que se denomina la salvación. Pero la salvación tiene que ver con sanación. La salvación es algo que ocurre de manera individual. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando nosotros logramos paz, amor, armonía, expresar los atributos de Dios y comportarnos a la altura del ser espiritual que nosotros somos, irrepetibles, únicos. Eso hace la diferencia de la creencia en que me voy al infierno, de que tengo miedo y de que cualquiera puede venir a dirigirme basado en ese miedo. Sí, yo creo que el miedo tiene mucho que ver en los intereses de estos líderes religiosos. Cornelio, entonces, si la validez entonces del concepto tradicional del infierno está hasta cierto punto cuestionada, ¿qué es el infierno y en qué lugar es que se origina el infierno? Realmente tanto el cielo como el infierno son estados mentales. Son realmente condiciones bajo las cuales la gente pasa a consecuencia de su pensar y sus creencias, sus palabras y sus acciones. Definitivamente nuestros procesos mentales, nuestros procesos de pensamiento, no están en armonía con la ley de Dios cuando tenemos resultados de pesadumbre, de angustia, tanto mental como corporalmente. Definitivamente hay personas que pasan por estos estados emocionales que son un verdadero infierno. Imagínense una persona, por ejemplo, que consuma drogas y que esté en la calle, descuidado, que pueda perder su familia, está viviendo un estado emocional que es un infierno y que solo podría salir de allí abriendo la puerta hacia un estado de armonía y de paz, que es lo que nos brinda estar consciente de la presencia de Dios en nosotros. Inclusive cuando una persona está viviendo una extrema pobreza, está viviendo en un infierno realmente. Indudablemente. Y es porque pues, está negando en su vida pues, lo que es Dios, fuente de provisión para ella. Entonces, Felipe, dado todo esto que hemos hablado, ¿existe para nosotros alguna alternativa? Definitivamente que sí. Como bien mencionaba Cornelio, el infierno no es un lugar al que se va, es un estado de conciencia, no es un destino, sino una experiencia de la vida, de cómo nosotros decidimos, ¿verdad?, afrontar las realidades de nuestra vida. Uh-huh. Yo quiero mencionar que este concepto tradicional que se ha manejado tanto del infierno tiene mucha influencia de la Divina Comedia, de la Divina Comedia del infierno de Dante. De Dante, claro. Que muchas personas, pues esa descripción que en ese tiempo fue tan gráfica, uh-huh, la han tomado como, sí, la tomaron como una referencia real, como una verdad. Pero la gran verdad es que, como dice el doctor Fisher, el infierno no se encuentra en el centro de la tierra, ni hay que hacer ese recorrido que Dante hizo, sino en el centro de la vida. Y muchas personas han dicho en un momento, estoy viviendo un infierno. Claro, y realmente sí, lo están viviendo cuando se sienten atrapados en una condición que los limita y no les permite tener paz. El otro estado de conciencia que estuvimos hablando la semana pasada, que nosotros llamamos cielo. Sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo es que el infierno es una experiencia de vida y no un lugar a donde ir y a donde estar? El infierno es ciertamente un estado mental, un estado de conciencia. Uh-huh. Cuando nosotros permitimos que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones se degeneren, cuando sufrimos a través de esa misma causa, sentimos persecuciones, sentimos angustia. Uh-huh. Y nos sentimos limitados como personas. Esos pensamientos y ese estado de conciencia afectan nuestra verdadera naturaleza espiritual. Ya. Entonces, Felipe, te pregunto, entonces, ¿hay alguien que decide a dónde vamos a vivir? Si vamos a vivir en el cielo o en el infierno. Claro que sí, nosotros mismos. Somos nuestros propios verdugos. Nosotros mismos somos nuestros propios jueces. En ese sentido de que
Y es muy buena que se haga esa pregunta, porque es bueno empoderar a las personas que nos escuchan, de que sepan de que la decisión de cómo vamos a vivir el aquí y el ahora es de nosotros. Si queremos que nuestro diario vivir se convierta en un lugar de paz, o si vamos a estar atados a un infierno de odio, de rencor, de todas esas condiciones, de eso vamos a llamarlo bajos estados de conciencia que ciertamente nos limitan y nos atrapan y nos torturan. Wow. También, sí, eso me hace recordar la ley de causa y efecto, que si no, lo que nosotros enviamos hacia afuera viene nuevamente hacia nosotros. Si lo que nosotros enviamos es paz, armonía, ¿verdad? Entonces eso vuelve hacia nosotros. Exactamente. Y realmente estoy totalmente de acuerdo con la posición tuya de que nosotros al final del día somos los que decidimos dónde queremos estar, dónde queremos vivir. Entonces, Jocelyn, yo te pregunto, es un hecho que hemos sido creados con libre albedrío, porque primeramente eso es lo que se dice, o sea, cuando Dios creó al hombre le dio libre albedrío para que él pudiera desenvolverse como él quisiera y pensar como él quisiera pensar. Entonces, si esto es así, entonces lo lógico sería vivir en el cielo. Entonces, ¿por qué vemos tanta gente viviendo en el infierno? Tal y como decía Felipe, la decisión es personal. Vivir en el cielo, en ese estado de conciencia, de paz, de armonía, de bien, o decidirnos por vivir en un espacio de tormento a causa del egoísmo, del orgullo, de tantos sentimientos negativos. Es permitir que nuestro ego nos dirija desde la parte más oscura que podemos tener cada uno, sin darnos la oportunidad de sanar esa oscuridad que todos tenemos. Tenemos que iluminar esa parte nuestra, sacando ese orgullo, echándolo a un lado, ser más humildes, más tolerantes, más solidarios. Eso es lo que demanda este tiempo. Empatía, solidaridad y sobre todo amarnos. Amarnos nosotros para poder amar a los demás. Eso hace de nuestra vida un cielo. Entonces, Eumisa, te pregunto, ¿podemos entonces negarnos a vivir en el infierno? Fíjate, muchas veces las condiciones externas y esas mismas condiciones de angustia que mencionaba Jocelyn, que nos rodean, nos dan a entender que estamos viviendo un infierno. Pero sabemos que tenemos el poder y podemos decidir cómo reaccionar a los eventos que se nos presentan en la vida. O sea, podemos elegir cómo reaccionamos. Podemos optar por ser canales libres y abiertos de las bendiciones y las cualidades divinas y expresar amor, expresar armonía, expresar paz, dar luz a los que nos rodean, dar buena voluntad y vivir en la confianza de Dios. Es nuestra prerrogativa y es nuestra decisión y desde el principio lo ha sido. Hemos nacido con el libre albedrío de decidir, podemos decidir, solo que a veces pues nos desviamos. Yo creo que eso es maravilloso lo que tú estás diciendo, porque esa es la libertad de la cual nosotros gozamos y nosotros debemos utilizar esa libertad para nuestro beneficio. Y nuestro beneficio va a ser al final del día tratar de vivir en el cielo, no en el infierno. Claro. Así. Entonces, Cornelio, déjame decirte algo. La reverenda Georgina T. West una vez escribió las siguientes palabras y dijo, y cito, si alguna vez tienes que pasar por el infierno, haz que te beneficie. Muy bonita. ¿Cómo podemos hacer esto? Mire, el fuego es representativo del infierno. Y yo creo que al pasar por él debemos de asimilar que ese fuego cree un temple en nosotros que nos fortalezca como hace con el acero. Wow. Y salgamos de ahí, pues, nuevecito, transformado. Realmente lo que tenemos que aprender de nuestros errores, utilizando la experiencia para fortalecer los atributos con que hemos sido creados, los atributos de Dios, con fe en ese bien que Él representa. Podemos buscar el bien detrás de toda condición de vida para descubrir que lo que parecía ser una experiencia penosa es en realidad una gran bendición para cada uno de nosotros, pero tenemos que descubrirlo.
Es decir, que podemos pasar por ese infierno, pero abrir las puertas para colocarnos en el cielo de nuestra conciencia, de esa unidad con Dios. Yo puedo dar testimonio personal de esas palabras que tú has dicho, donde yo he pasado por situaciones bien difíciles y al final del día he visto, o después he visto que fue lo mejor que me pudo pasar a mí. Así mismo es. Así que, bien queridos amigos, hacemos una pausa y volvemos en breve.